En Meditaciones, Marco Aurelio dijo: «No desperdicies el resto de tu tiempo aquí preocupándote por otras personas, a menos que afecte el bien común. Te impedirá hacer algo útil. Estarás demasiado ocupado con lo que fulano está haciendo, y por qué, y lo que están diciendo, y lo que están pensando, y lo que están tramando, y todas las otras cosas que te distraen y te impiden concentrarte en tu propia mente». Esta profunda declaración destaca un obstáculo fundamental que frena a las personas en la vida: estar apegado a lo que los demás piensan de ellas. Hoy, exploramos esta idea a través de un diálogo revelador ambientado en un pequeño bar en Shinjuku, Tokio, donde una conversación entre un bartender y una cliente ilumina la verdadera esencia de ser uno mismo. Ahora exploremos brevemente la vida de Marco Aurelio para comprender mejor el contexto de sus palabras. Marco Aurelio, nacido en el año 121 d.C., fue un emperador romano conocido no solo por su liderazgo, sino también por su filosofía estoica. Su reinado, que duró desde el 160 después de Cristo hasta su muerte en el 180 después de Cristo, estuvo marcado por conflictos militares y desafíos internos. Sin embargo, su legado perdura principalmente a través de su obra Meditaciones, una serie de reflexiones personales escritas en griego durante sus campañas militares. Marco Aurelio ascendió al trono en una época de grandes turbulencias para el Imperio Romano. A pesar de las continuas guerras en las fronteras del imperio y las intrigas políticas en Roma, Marco Aurelio mantuvo un enfoque filosófico y reflexivo sobre la vida. Influenciado por el estoicismo, una escuela de filosofía que enfatiza la virtud, la razón y la indiferencia hacia el placer y el dolor, Marco Aurelio nos ofrece una visión íntima de su mente y su filosofía estoica. Este enfoque filosófico se centra en la racionalidad, el autocontrol y la virtud como caminos hacia una vida plena y significativa. Marco Aurelio creía firmemente en la idea de que la felicidad y la tranquilidad interna se logran al vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, y no al depender de las opiniones externas. Ahora vamos a un diálogo que expresa los pensamientos de Marco Aurelio. En Shinjuku, cuando el reloj marca la medianoche, un pequeño bar abre por unas pocas horas. Pocas personas lo visitan, pero las que van saben exactamente lo que buscan. Esta noche, Himari se sienta sola, bebiendo. Un bartender atento se le acerca con una mirada comprensiva y le dice: «Si estás apegada a lo que los demás piensan de ti, nunca harás nada verdaderamente útil». Himari, intrigada, le pregunta qué quiere decir con eso. El bartender, con una sonrisa tranquila, le explica que si uno está apegado a lo que los demás piensan de uno, nunca se será uno mismo. «Y si la vida me ha enseñado algo», continúa, «es que ser tú mismo es la única cosa verdaderamente útil que alguien puede hacer». Himari, aún confundida, pregunta cómo puede ser útil ser uno mismo. El bartender responde pacientemente que la verdadera utilidad viene de ser lo que uno es, y usa un árbol como metáfora. Los frutos y el oxígeno que un árbol produce son un subproducto de ser él mismo. De la misma manera hacemos cosas útiles siendo nosotros mismos. Himari, reflexionando sobre esto, pregunta si acaso no siempre es ella misma. El bartender le explica que se está quedando atascada en el lenguaje. Vuelve a la metáfora del árbol y señala que varias cosas pueden impedir que el árbol sea el mismo, como la falta de luz solar, de agua y la competencia en el entorno. De igual manera, hay obstáculos que impiden que uno sea uno mismo, y uno de los mayores obstáculos es estar apegado a lo que los demás piensan de uno. Curiosa, Himari pregunta cómo el estar apegada a lo que los demás piensan de ella le impide ser ella misma. El bartender le explica que ser uno mismo requiere estar dispuesto a violar las expectativas de las personas sobre uno, a decepcionarlas y a enfrentar reacciones negativas. Alguien que está apegado a lo que los demás piensan de ellos no está dispuesto a correr ese riesgo, por lo que terminan siendo lo que otros quieren que sean en lugar de ser ellos mismos. Himari, comenzando a comprender, admite que el bartender tiene razón, pero se pregunta qué puede hacer si depende de lo que la gente piensa de ella para sobrevivir.
El bartender le dice que está apegada a lo que la gente piensa de ella porque depende de su opinión para su seguridad. Sin embargo, si su relación depende de satisfacer las expectativas de alguien, no es una relación real. Es prisionera de la idea que alguien tiene de ella. Himari reconoce que eso es cierto, pero aún argumenta que hay seguridad en una prisión. El bartender asiente, pero señala que en una prisión ha cambiado toda su vida por seguridad, preguntándole qué queda por asegurar. Himari, pensativa, admite que nunca lo había considerado de esa manera, pero insiste, no importa lo que haga o a dónde vaya, siempre dependerá de la opinión de las personas para sentirse segura. Así es el mundo, ¿no? El bartender le responde con una metáfora. Si vendes agua en un desierto, ¿importa lo que la gente piense de ti? Si realmente puedes producir algo de valor, sus opiniones no importan. Himari acepta que el bartender tiene razón y le pregunta cómo puede hacer algo de valor. El bartender le explica que es como preguntar cómo un árbol produce su fruto. Un árbol está preso por la falta de agua, de luz solar y por la competencia. Cuando el árbol se libera de estas prisiones, cuando se vuelve completamente libre, el fruto es el resultado natural. No se trata de cómo puedes producir algo de valor, sino de cómo puedes ser libre. Cuando te liberas de todas tus prisiones, tu fruto surge por sí solo. Himari, aún dudosa, pregunta cómo puede liberarse de estas prisiones. El bartender le sugiere que primero debe identificar cuáles son sus prisiones. Le aconseja que se pregunte a sí misma qué es lo que realmente la detiene. ¿Es el miedo al rechazo? ¿La necesidad de aprobación o quizás algo más? Himari reflexiona y admite que es el miedo al rechazo. Siempre ha querido que la gente la acepte y la admire. El bartender le explica que el miedo al rechazo es una prisión poderosa. Marco Aurelio escribió sobre la importancia de no dejarse llevar por el miedo y de mantener la calma en todas las circunstancias. La aceptación de uno mismo y la indiferencia hacia la aprobación externa son clave para liberarse. Himari pregunta, ¿cómo puede llegar a ese punto? El bartender le dice que es un proceso gradual. Marco Aurelio sugiere la práctica diaria de la autorreflexión y la meditación sobre la mortalidad y la naturaleza efímera de la vida. Al recordar constantemente que la vida es breve, uno se siente menos inclinado a desperdiciarla, preocupándose por lo que piensan los demás. Himari le pide un ejemplo de cómo practicar esto. El bartender le sugiere que cada mañana, al despertar, se tome unos minutos para reflexionar sobre el día que tiene por delante. Que piense en las personas que encontrará y las situaciones que enfrentará. Le aconseja recordar que sus opiniones no definen su valor. También le recomienda llevar un diario donde anote sus pensamientos y reflexiones. Marco Aurelio lo hacía, y esto le ayudaba a mantenerse centrado y fiel a sí mismo. Himari acepta la sugerencia y decide que comenzará a hacerlo al día siguiente. El bartender le recuerda que este es un camino de autodescubrimiento. No debe esperar cambios inmediatos, pero con el tiempo notará una transformación en cómo se ve a sí misma y cómo interactúa con el mundo. A medida que Himari continúa su conversación con el bartender, se da cuenta de que la sabiduría de Marco Aurelio no se limita solo a sus palabras en meditaciones, sino que también se refleja en su vida y acciones. Marco Aurelio no solo predicaba el estoicismo, sino que lo vivía activamente, enfrentando innumerables desafíos con una calma y racionalidad ejemplares. El bartender le explica a Himari cómo Marco Aurelio manejaba las crisis políticas y militares con una mente serena, enfocándose en lo que podía controlar y aceptando lo que no podía cambiar. Esta práctica constante de la resiliencia y el autocontrol es un recordatorio poderoso de que todos enfrentamos adversidades, pero nuestra respuesta a ellas define nuestro carácter y nuestro destino. Himari se siente inspirada por esta historia y pregunta cómo puede aplicar estos principios en su propia vida diaria. El bartender le sugiere que comience con pequeños pasos, como practicar la gratitud y la aceptación de las cosas tal como son. También le recomienda rodearse de personas que la apoyen en su camino hacia la autenticidad y la autoaceptación.
Marco Aurelio dijo que preocuparse por lo que los demás piensan te impedirá hacer algo útil. A través de este diálogo, hemos explorado el significado detrás de esta idea. La cosa más útil que alguien puede hacer es ser uno mismo. Y lo que realmente somos nunca se puede expresar con palabras. Ya sea que pensemos que somos buenos, malos, un artista o un abogado, lo que somos nunca se puede reducir a una sola palabra. Cuando decimos soy esposa, o madre, o músico, o abogado, estamos tomando una pequeña parte de nuestra memoria e identificándonos con ella. Somos más que nuestras memorias. Ser uno mismo es lo mismo que superar nuestros propios problemas, y verdaderamente, superar nuestros propios problemas es lo que nos permite ayudar a otros a superar los suyos, lo cual es por qué el verdadero valor radica en ser uno mismo. Pero mientras estemos apegados a lo que los demás piensan de nosotros, siempre seremos lo que la gente quiere que seamos en lugar de ser nosotros mismos. Y si nos abandonamos a nosotros mismos, abandonamos nuestra capacidad de ser verdaderamente útiles al mundo. Y si abandonamos nuestra capacidad de ser verdaderamente útiles al mundo, abandonamos lo que quizás sea la única forma de seguridad verdadera. Por otro lado, cuando somos lo que otras personas quieren que seamos, tenemos la seguridad de un prisionero, que es seguridad a cambio de vida, y eso realmente no es ninguna seguridad en absoluto. Pero al final del día, esta es solo mi opinión y mi entendimiento de las palabras de Marco, no un consejo. Siéntete libre de usar esta información como quieras, y si tienes una perspectiva diferente sobre las palabras de Marco, me encantaría escuchar tu opinión en los comentarios. Además, recordemos que Marco Aurelio nos enseñó que la vida es breve y que debemos vivirla plenamente, no atados a las opiniones de los demás. Su legado no es solo de palabras, sino de acciones y ejemplo. Al adoptar su enfoque estoico, podemos encontrar una paz interior que no depende de las circunstancias externas ni de las opiniones de los demás. En última instancia, ser nosotros mismos y vivir con integridad es la mayor contribución que podemos hacer al mundo y a nosotros mismos.